En este video vamos a solucionar el problema 133 de la 11ª edición del libro de texto, que dice así: el mecanismo de Whitworth que se muestra se usa para producir un movimiento de retorno rápido del punto D, que sería este. El bloque en B está articulado a la manivela AB, esta sería la manivela, y puede deslizarse libremente en una ranura del elemento CD. Entonces, dentro del elemento CD existe una ranura. Determine el par M que debe aplicarse a la manivela AB para mantener el mecanismo en equilibrio cuando A, en primer caso, alfa igual 0 grados, que es el ángulo que se forma con la vertical, entre la manivela AB y la vertical, cuando alfa igual 0, y B, cuando alfa es 30 grados. Entonces vamos a analizar el primer caso cuando alfa igual 0 grados. Entonces, en este caso, cuando alfa es 0 grados, quiere decir que todo el mecanismo están alineados y en forma vertical, como se aprecia aquí en el diagrama cuerpo libre. Entonces, en ese caso, si queremos averiguar la fuerza B, es la que al final se va a transmitir y la que está transmitida sobre la manivela para determinar el par M, que es la pregunta. Entonces, la ecuación de equilibrio que vamos a aplicar aquí es la sumatoria de momentos en C igual a 0. Entonces en C lo que tenemos es una articulación, tenemos una reacción que descomponemos en Cx y Cy. Tenemos que la distancia AC que está aquí, que es fija, en forma vertical es 400, y la manivela como tal AB es 100, y el total sería 700. Entonces la ecuación de equilibrio, esta planteada aquí a la derecha, sería sumatoria de momentos en C igual a 0. Entonces vemos que la fuerza B hace un momento positivo de acuerdo a la convención por el brazo de palanca, que serían 500 milímetros o 0,5 metros, menos esta, porque estaría en sentido contrario, la fuerza aplicada en D, que es 1200 por 0,7 metros, igual a 0. Despejando, obtenemos que B es igual a 1680 newton. Entonces esa misma fuerza B es la que vamos a aplicar sobre la manivela AB, ¿verdad? Aplicando la ley de acción y reacción. Lo que hacemos aquí en este siguiente diagrama cuerpo libre. Está acá. Entonces, en este caso tenemos la barra AB, que luego entonces tenemos la fuerza B, que ya está, que es conocida, y tenemos entonces las reacciones en A de la manivela, y luego entonces, como no nos interesa por ahora determinar las reacciones en A, la ecuación de equilibrio que aplicaríamos sería la sumatoria de momentos en A, para solo tener una ecuación en incógnita que sería la con el momento. Entonces, el sumatorio de momentos interviene el momento como tal, M, que es incógnita, menos B por punto 1. Entonces, B por punto 1 metros, igual a 0. Entonces, despejando y aplicándola con el valor de B, obtenemos entonces que el momento requerido es de 168 Newton metro en sentido antihorario. Ahora bien, el segundo caso sería cuando cuando alfa, es igual a 0. Entonces en este caso la geometría es un poco más compleja. Entonces vemos que tenemos un ángulo, vamos a crear un ángulo beta, que es el que se forma entre el elemento de BC y la vertical, que estaría aquí en verde. Luego conocemos la distancia CD, que es fija, que es la longitud de la barra, que no va a variar. Sin embargo, la posición del punto B sí va a cambiar, porque va a depender en función de este ángulo alfa. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Entonces, esa posición del punto B y el ángulo beta que forma con la vertical, la barra DC, lo vemos aquí en este diagrama. Entonces, aquí vemos que tenemos el punto AB, que es la manivela, que mide 100 milímetros, que es un dato que es igual a esto. Tenemos la distancia de C a B, que sería esta, y beta, que dijimos que sería el ángulo que se forma con la vertical, que en este caso la vertical sería la línea EAC. Entonces AB es conocido, la distancia AE, que sería acá, la trigonometría determinamos que sería 100 cos de alfa, que sería AB la hipotenusa, ¿verdad?, de ese triángulo rectángulo, igual el otro cateto, que sería 100 seno de alfa.
Luego, AC es 400, que es un dato, que es este que se ve aquí, ¿verdad? Es el dato ya vertical de la distancia vertical entre el punto A y C. Entonces BC por Pitágoras sería entonces la distancia EC, que está compuesta de AC más AE al cuadrado más BE al cuadrado. Entonces, aplicando esto, tenemos 489 milímetros. Igual acá, el beta sería entonces utilizando la tangente entre BE y la distancia EC o CE, que obtenemos 5,87 grados. Entonces, este valor del ángulo y esta distancia sería la que está acá, 489,2 milímetros, y el ángulo beta, que es 5,87. Entonces, al aplicar la sumatoria de momentos en C, ¿verdad? No nos interesa de momento conocer las reacciones en C, serían 1200 por la distancia vertical, ¿verdad? O sea, la distancia perpendicular de la línea de acción al punto C, que sería 700 cos de beta. Por eso es importante determinar beta. Y en este caso la distancia BC, que es en realidad la distancia perpendicular a B, porque B está perpendicular a la barra, dada la condición de la ranura. Entonces al final aplicamos sumatoria de momentos en C, que sería B positivo por esa distancia, 489,2, menos 1200, que sería la fuerza en D, por la distancia perpendicular a la fuerza, que serían 700 cos beta. 700 porque coseno de 587 grados igual a 0, despejamos y obtenemos que la magnitud de la fuerza en B es de 1708,1 newtons. Ok, entonces ahora igual vamos a, como hicimos en el anterior, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la manivela AB en este caso. Entonces tenemos que la manivela mide 0.1 metros. Tenemos B, que forma un ángulo beta con respecto al horizontal. ¿Por qué? Porque son lados mutuamente perpendiculares. O sea, beta está formado por la vertical y la línea de BC. Y B es perpendicular a esa línea. Entonces el ángulo que forma la orientación de B con la horizontal son lados mutuamente perpendiculares con la barra y la vertical. Entonces al aplicar momentos en A, que igual que hicimos antes, no nos interesan las reacciones en A. Entonces sería B, pueden ser las dos componentes, ya sea horizontal y vertical, por las distancias perpendiculares respectivas con respecto al punto A y el momento. Entonces en este caso sería B cos beta, que sería la componente horizontal, por la distancia vertical, que sería la hipotenusa, que es esta, ahora punto 1, por cos alfa, que sería esta distancia, sería en sentido negativo. Igual la que tiene en la componente vertical, que estaría acá, también sería negativa, hace rotar el punto A en sentido a favor del reloj. Entonces esa componente es B seno de beta, la componente vertical, y la distancia horizontal sería esta, que sería 0.1 sen alfa, más el momento, igual a 0. De ahí despejamos el momento, ¿verdad? Podemos factorizar 0.1 por IB, la magnitud de la fuerza B, por cos alfa cos beta más sen alfa sen beta, que sería todo esto. Despejando entonces encontramos la magnitud y dirección del momento que se requiere para mantener el equilibrio y mantenerlo en esta posición que decía cuando alfa igual a 0. Y con eso terminamos este video.